En 1929, el mundo capitalista se miró al espejo y descubrió algo incómodo. El mercado no se autorregula de manera automática, ni es una máquina perfecta que siempre corrige sus propios excesos. La crisis del 30 no fue simplemente una caída más del ciclo económico, fue el colapso de una fe. La fe en que los individuos, actuando racionalmente y persiguiendo su propio interés, generarían siempre equilibrio y prosperidad. La historia mostró otra cosa. Mostró pánico, euforia irracional, burbujas especulativas, conductas imitativas y decisiones colectivas que terminaron arrastrando a millones a la miseria. Y lo más interesante es que, décadas después, la economía conductual vino a confirmar científicamente lo que la experiencia histórica ya había demostrado. Los mercados no son racionales, porque las personas no lo somos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en la crisis del 30, hay que situarse en el contexto de los años 20. En Estados Unidos, que era el nuevo centro del capitalismo mundial tras la Gran Guerra, se vivía una expansión económica acelerada. La producción industrial crecía, el crédito se expandía y la bolsa de valores parecía una escalera infinita hacia la riqueza. Millones de personas compraban acciones convencidas de que siempre subirían. Los bancos prestaban dinero para invertir en bolsa. Las empresas inflaban sus expectativas de ganancias. La sensación era que el progreso no tenía límites. Este clima no era producto de cálculos fríos y racionales. Era un fenómeno psicológico colectivo. Hoy, la economía conductual lo explica con conceptos muy claros: exceso de confianza, sesgo de confirmación, efecto manada, ilusión de control. Las personas no evaluaban riesgos con objetividad. Creían que podían anticipar el mercado. Seguían lo que hacían los demás. Tomaban decisiones basadas en emociones, no en información completa. Pero en aquel momento, la teoría económica dominante ignoraba estos factores. El modelo liberal asumía que los agentes eran racionales y que los precios reflejaban siempre información correcta. Si este tipo de análisis te interesa y quieres seguir profundizando en historia económica desde una mirada crítica y justicialista, este es un buen momento para suscribirte al canal, dejar un like y acompañar el proyecto. Porque entender el pasado es clave para no repetir errores. En octubre de 1929, cuando las acciones comenzaron a caer, el pánico se propagó con la misma velocidad con la que antes había propagado la euforia. Lo que durante años había sido optimismo colectivo se convirtió en miedo colectivo. Los inversores comenzaron a vender en masa. Los bancos, que habían prestado dinero para especular, quedaron expuestos. La caída de la bolsa no fue solo una corrección técnica, fue el estallido de una burbuja construida sobre expectativas irracionales. Aquí es donde entra la economía conductual. Autores como Daniel Kahneman y Richard Thaler demostraron que las personas tienden a sobreestimar ganancias futuras cuando el contexto es positivo y a sobrereaccionar cuando las noticias son negativas. Este comportamiento amplifica los ciclos económicos. En la euforia se infla la burbuja, en el miedo se profundiza la caída. El mercado, lejos de estabilizarse solo, puede volverse más inestable precisamente por la conducta humana. La crisis del 30 se expandió rápidamente al sistema bancario. Los ahorristas, asustados por rumores y noticias alarmantes, comenzaron a retirar sus depósitos. Aunque muchos bancos eran solventes, no podían responder a retiros masivos simultáneos. Se produjo lo que hoy se llama una corrida bancaria. Y otra vez aparece el factor psicológico. El miedo de uno alimenta el miedo del otro. Aunque racionalmente no todos debían retirar su dinero al mismo tiempo, la desconfianza generalizada hacía que cada individuo actuara para protegerse, generando un resultado colectivo devastador. El mercado autorregulado no pudo frenar este proceso. No había mecanismos automáticos que restauraran la confianza. No había garantías estatales sobre los depósitos. No había regulación que limitara la especulación financiera. La ortodoxia liberal sostenía que la intervención estatal era perjudicial y que el ajuste debía darse solo. El resultado fue una depresión profunda, la Gran Depresión. Caída de la producción, desempleo masivo, pobreza extendida. En Estados Unidos, la desocupación alcanzó niveles históricos. Fábricas cerraban, campesinos perdían sus tierras, familias enteras quedaban sin ingresos. La teoría del mercado autorregulado no ofrecía soluciones inmediatas. Se insistía en que los precios debían ajustarse y que el equilibrio volvería solo. Pero mientras tanto, millones sufrían. La economía conductual ayuda a entender por qué la espera pasiva era un error. Cuando una sociedad entra en una espiral de pesimismo, las decisiones individuales tienden a reforzar la recesión. Si los consumidores temen perder el empleo, reducen el gasto. Si las empresas anticipan menos ventas, reducen la inversión. Ese comportamiento es comprensible desde el punto de vista individual, pero colectivamente agrava la crisis. Es un ejemplo clásico de lo que se conoce como fallas de coordinación. El presidente Franklin Delano Roosevelt rompió con la ortodoxia liberal al implementar el New Deal. Reguló el sistema financiero, creó seguros de depósito, impulsó obras públicas, fortaleció la intervención estatal. No fue un capricho ideológico. Fue una respuesta a la evidencia de que el mercado, por sí solo, no podía salir del colapso.
La regulación buscó estabilizar expectativas, reconstruir confianza y poner límites a la especulación. Si miramos desde una perspectiva justicialista, la lección es clara. La economía no es un juego abstracto de números, es un sistema social donde intervienen emociones, creencias y comportamientos colectivos. Pretender que todo se resuelve dejando actuar fuerzas impersonales es desconocer la naturaleza humana. En Argentina, la crisis del 30 tuvo un impacto directo. El modelo agroexportador dependía del mercado mundial. Cuando el comercio internacional se desplomó, los precios de las materias primas cayeron y las exportaciones se redujeron drásticamente. El ingreso de divisas disminuyó. El desempleo aumentó. La supuesta estabilidad del esquema liberal mostró su fragilidad. El colapso del mercado mundial no fue causado por un exceso de Estado en Argentina. Fue producto de una crisis sistemática del capitalismo desregulado. Sin embargo, las consecuencias se sintieron con fuerza en nuestro país. Esto refuerza una idea central. La dependencia externa amplifica la vulnerabilidad frente a crisis financieras internacionales que, además, están atravesadas por comportamientos irracionales. La década del 30 abrió paso a nuevas formas de intervención estatal en Argentina. Se crearon organismos de regulación, juntas nacionales para administrar exportaciones, mecanismos de control cambiario. Más adelante, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones se consolidaría. No fue una traición a la prosperidad anterior, sino una adaptación necesaria a un mundo inestable. La economía conductual demuestra que las burbujas no son excepciones extrañas, sino fenómenos recurrentes. La crisis de 2008, por ejemplo, mostró nuevamente cómo la especulación inmobiliaria, el exceso de confianza en instrumentos financieros complejos y la imitación masiva pueden generar colapsos globales. El patrón se repite: euforia, endeudamiento, negación del riesgo, pánico y caída. El mito del mercado autorregulado presupone que los precios siempre reflejan valor real y que los actores toman decisiones racionales con información completa. La evidencia empírica contradice esta suposición. Las personas usan atajos mentales, se dejan influir por el entorno, cometen errores sistemáticos. Cuando esos errores se sincronizan a gran escala, el resultado puede ser devastador. A mitad de este recorrido, vale la pena hacer una pausa. Si te resulta útil este enfoque que conecta historia económica, psicología y política, deja tu comentario, comentando qué opinas sobre el rol del Estado en las crisis actuales. Y no olvides suscribirte y dejar un like para que más gente pueda acceder a estos contenidos. Desde la perspectiva peronista, el Estado no es un enemigo del mercado, sino un regulador necesario para que la economía esté al servicio del bienestar general. La comunidad organizada implica reconocer que la libertad individual necesita un marco institucional que evite abusos y desbordes. La crisis del 30 enseñó que dejar librado el sistema financiero a la pura especulación es una invitación al desastre. Las regulaciones bancarias posteriores, como la separación entre banca comercial y banca de inversión en Estados Unidos, buscaron precisamente limitar riesgos sistémicos derivados de conductas especulativas. También demostró que el desempleo masivo no es simplemente resultado de salarios demasiado altos, como sostenía cierta ortodoxia, sino de una caída abrupta de la demanda agregada impulsada por el miedo y la desconfianza. Cuando todos se ajustan al mismo tiempo, la economía se contrae. Aquí, el Estado puede actuar contracíclicamente, sosteniendo el gasto y el empleo para evitar una espiral descendente. La economía conductual aporta otra herramienta clave: la noción de arquitectura de decisiones. Las reglas importan. El modo en que se diseñan los mercados influye en cómo se comportan los individuos. Si el sistema incentiva la toma de riesgos excesivos sin consecuencias, aumentan las probabilidades de crisis. Si establece límites y mecanismos de protección, reduce la volatilidad. La idea libertaria de que toda regulación distorsiona el mercado ignora este punto fundamental. Sin reglas adecuadas, las conductas irracionales pueden propagarse sin freno. La historia de 1929 es un ejemplo contundente. Además, la dimensión social no puede quedar afuera. Las crisis financieras no son solo eventos técnicos, generan sufrimiento real. El aumento del desempleo, la caída de ingresos y la pérdida de ahorros afectan la cohesión social. En los años 30, el colapso económico contribuyó al ascenso de movimientos autoritarios en Europa. El vacío dejado por el liberalismo deslegitimado fue ocupado por alternativas extremas. Desde mi mirada, la estabilidad económica es condición de la estabilidad democrática. Un Estado presente que regule y proteja no es un obstáculo a la libertad, sino una garantía de que esa libertad no se transforme en privilegio para pocos. En la Argentina contemporánea, cada vez que se plantea una desregulación financiera total, conviene recordar la lección del 30. Las corridas cambiarias, las burbujas de endeudamiento, los ciclos de euforia y pánico no son meros accidentes. Son parte de la dinámica psicológica de los mercados. La economía conductual no niega la importancia de los incentivos, pero muestra que las decisiones están mediadas por percepciones, emociones y sesgos. Por eso, la regulación no debe entenderse solo como control, sino como diseño institucional inteligente. La crisis del 30 marcó el fin del sueño del mercado completamente autorregulado. A partir de entonces, incluso en países capitalistas centrales, el Estado asumió un rol más activo.
La idea de que la intervención es siempre dañina quedó históricamente refutada por la necesidad. Si algo nos deja esta experiencia, es una advertencia clara. Cuando la política se retira completamente de la economía, no desaparecen los problemas, simplemente se trasladan al plano social, donde se manifiestan con mayor crudeza. Estamos llegando al final de este recorrido, pero la reflexión sigue abierta. La crisis del 30 no fue un accidente aislado, fue una señal estructural. Mostró que los mercados financieros, guiados por conductas humanas imperfectas, necesitan marcos regulatorios para evitar catástrofes colectivas. Si este análisis te ayudó a mirar la historia con otros ojos, te invito a suscribirte, dejar un like y compartir el contenido. Y contame en los comentarios, ¿crees que hoy aprendimos realmente las lecciones de 1929 o seguimos repitiendo los mismos errores con nuevos nombres? La historia no es un museo de datos muertos, es una fuente de advertencias. La economía conductual confirmó científicamente lo que la crisis del 30 ya había revelado en la práctica. La racionalidad perfecta no existe, el mercado no se equilibra solo en todas las circunstancias, y el Estado, cuando actúa con inteligencia y sentido social, puede ser el factor que evite que los errores humanos se conviertan en tragedias colectivas. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.